¿Cómo le va? Hola Germán, un gusto estar acá en el programa. Salió un nuevo índice de costo de vida. Así es. ¿Cuál es su análisis? El análisis tiene que ver con que estamos viendo una desaceleración un poco más importante. Habíamos tenido varios meses con un 4% que parecía que costaba perforar ese número, ese porcentaje, luego del 3% y finalmente lo que se conoció en la jornada de ayer fue que durante, digamos, el mes de noviembre la inflación fue del 2,4%, bastante inferior a las proyecciones que hacía el mercado, y yo creo que también las proyecciones que el propio gobierno tenía, que si bien la inflación iba a estar ubicada por debajo del 3%, iba a estar más cerca del 3 que del 2. Finalmente, bueno, fue del 2,4%, y por supuesto la incidencia que están teniendo los servicios, sobre todo los servicios regulados, lo que tiene que ver con las tarifas de electricidad, de agua, tiene bastante impacto todavía porque el gobierno está, como sabemos, quitándole los subsidios y eso impacta, por supuesto, en lo que tiene que ver, digamos, con los denominados precios regulados. Alimentos no subió 1,4 el total de alimentos, con lo cual estuvo por debajo del índice. Y lo que se espera, Germán, es que para este mes de diciembre que ya estamos transcurriendo, la inflación minorista se ubique más cerca del 3, ahora sí, por ciento, porque los precios, las tarifas siguen incrementándose y probablemente por la cuestión estacional de diciembre es probable que se vea algún incremento en lo que tiene que ver con alimentos. Pero analizando la inflación, bueno, falta por supuesto el mes de diciembre. Argentina va a tener diciembre 23 contra diciembre 24, una inflación aproximada del orden del 120%, 118%, bastante más baja que la que se tuvo en 2023, que fue del 211%, con lo cual yo entiendo que bueno, hay perspectivas alentadoras en materia de inflación. Ahora, eso es cuando vos mirás los precios, mirás el comportamiento, la evolución. Ahora, dando vuelta la cara, decir qué va a pasar con el nivel de actividad económica, porque muchos dicen, bueno, estos valores se están logrando porque la gente no tiene para comprar, porque todavía hay un alto incremento, digamos, el cuadro social del orden del 50% en la pobreza todavía es muy alto. Eso también, dicen muchos, puede explicar el hecho de que la gente venda dólares para poder pagar las cosas, para poder llegar a fin de mes. Bueno, hay de todo un poco. Yo creo que estamos viendo, por un lado, una reactivación lenta, muy heterogénea todavía de la actividad económica, pero creo que el año que viene va a ser un año donde se va a notar mucho más la recuperación del nivel de actividad, con una inflación que, de acuerdo con las proyecciones, estaría ubicándose entre el 30 y el 40% anual el año que viene. Es decir, considerablemente más baja de la que estamos hablando ahora del 120%. Entonces yo creo que el gobierno está mostrando éxito en materia inflacionaria porque el problema es que todavía la gente no lo siente. No lo sentimos, es decir, estamos viendo que los precios todavía tienen alguna dinámica, uno recibe las facturas de servicios y dice que siguen subiendo los precios. Estamos hablando de inflaciones del 2,4, venimos de una inflación del 2,7%, es decir, aún son inflaciones muy altas para ser inflaciones mensuales. Entonces, la desaceleración de la inflación persiste, pero claro, todavía estamos hablando de valores elevados en materia inflacionaria, ¿no? Pero si usted le pregunta, che, ¿cómo estamos hoy? Sí. ¿Estamos mejor que antes, peor que antes? ¿Qué le dice usted? Yo creo que, digamos, más que yo decirle que hablen un poco los números, primero que vayan hablando la inflación. Y acá no se trata, digamos, de sesgar el análisis, simplemente miremos que la inflación se fue desacelerando, que se han cerrado los grifos monetarios y esto es muy importante para no seguir alentando la inflación. Si el gobierno tuviese todavía un déficit fiscal muy alto y vos decís va a tener que imprimir moneda para poder financiar ese déficit, entonces yo te diría cuidado que
eso va a alentar las expectativas de inflación. Pero si la inflación sigue bajando, ya el propio gobierno está diciendo que el crawling peg, que es las microdevaluaciones del tipo de cambio oficial, podrían estar ubicándose en lugar del 2%, como ha sido este año, al 1%. Y eso también hace que el dólar tenga un menor incremento. Y vos sabés que en la Argentina que se estabilice el dólar, que se planche el dólar, trae aparejado alguna, digamos, impacto en los precios, en este caso hacia la baja. Yo lo que creo, Germán, que estamos viendo es que todavía tenemos muchos desafíos por delante. Es decir, la foto y la película, ¿no? La foto a vos te muestra que estás diciembre del 23 contra diciembre del 24. Yo creo que la economía está bastante mejor. Si analizás actividad, si analizás amenazas que tiene la economía, riesgo país, digamos, el año pasado teníamos una amenaza fuerte de que se espiralice toda la inflación y que se vuelva mucho más severo, no sé si hiperinflación, pero sí un proceso mucho más severo de incrementos en los precios, con lo cual, y la foto 24 te está mostrando desaceleración de la tasa de inflación, 3% me vas a decir vos en diciembre, altísima todavía en valores mensuales, pero en diciembre del año pasado tuvimos 26% casi de inflación, después de la devaluación de 120% que había que hacerla porque había que sincerar los precios, sobre todo del tipo de cambio. Entonces, yo creo que la economía está mejor, pero con muchísimos desafíos por delante, entre otros desafíos, esto que tiene que ver con el dólar, un dólar que está estabilizado, planchado y que por supuesto puede repercutir en el sector exportador, ¿no? Cristina dice ayer, el gobierno cree que está en Disney, como si fuera una fiesta. Sí. Bueno, eso no sé a qué se basa con Disney, porque, digamos, todavía el cuadro, a ver, uno de los impuestos... No, Cristina dice que el gobierno cree que está en Disney. Sí, bueno, digamos, habrá que preguntarle a ella exactamente a qué se refiere con estar en Disney, pero o que el gobierno esté en Disney. Acá lo concreto es que vos tenés una economía que empieza a recuperar cierta solvencia fiscal, que es importante, que ha ganado credibilidad en los mercados, porque lo muestra el riesgo país, que no lo mide la Argentina, lo mide el banco JP Morgan, es algo que incluso se mide afuera, no se mide internamente. Entonces yo lo que creo es que más allá de Disney o no, lo concreto es que se está recuperando el crédito, empieza a reactivarse el crédito hipotecario, el crédito personal, empezaron a haber 18 cuotas que no se veía. A mí me parece que hay ciertos elementos muy objetivos que hacen que seamos optimistas con respecto mirando el próximo año. Hay elementos para ser optimistas. No sé si es Disney o no, pero sí podemos decir que tenemos algunos elementos para ser optimistas. Por supuesto que falta mucho en materia de generación de trabajo, de mejorar el poder adquisitivo, de disminuir los valores y los índices de pobreza. Es decir, hay muchísimos desafíos por delante y el gobierno, bueno, a tomar en cuenta el mensaje de Javier Milei el día 10 de diciembre, sabés que hay una hoja de ruta bastante complicada en cuanto a las expectativas que tiene que generar el gobierno. Faltan las reformas estructurales. Estamos viendo la superficie. Falta la reforma tributaria. Hay que disminuir la presión tributaria en la Argentina, Germán, para incentivar la producción, para mejorar la competitividad. Nosotros todavía las provincias tienen el arcaico impuesto sobre los ingresos brutos. Claro, le permite el 80% de la recaudación propia de las provincias, pero es un impuesto muy malo en términos de competitividad. Hay que empezar a pensar en serio en una reforma tributaria que mejore, por ejemplo, impuestos distorsivos como impuesto al cheque, las cuentas corrientes, eso hay que eliminarlo. Las retenciones son un pésimo impuesto, las que paga el campo, son, digamos, de los peores impuestos que nosotros tenemos un sistema tributario muy perjudicial para la producción,
tanto en las provincias como en la ¿Se puede hacer nación. un solo impuesto? Por ejemplo, usted con las compras, incluso en Estados Unidos, es mucho más Por supuesto. mucho más simplificado. ¿Se puede hacer? Por supuesto, nosotros tenemos una maraña tributaria donde vos tenés, en los municipios tenés 4 o 5 impuestos que graban Tasas, serían tasas. Tasas, pero ahora ya le llaman impuestos directamente. ¿Ah, sí? Claro, porque en realidad son tasas, pero a la hora de tasa es cuando vos tenés una contraprestación, claro. un servicio. Vos decís, yo pago esto y recibo tal. Impuesto es cuando yo pago, pero no sé exactamente cuál es el destino que le va a dar el gobierno. ¿Entiende la diferencia, no? Sí. Con lo cual tenés los municipios, tenés las provincias y tenés la nación. Bueno, sumando eso está más o menos arriba de 190 impuestos que el argentino, el promedio, pagamos. Entonces, acá tenemos una maraña tributaria que hay que ir desentrañando esa maraña para poder tener un sistema tributario que aliente la competitividad, la inversión. Tenemos que competir para atraer inversiones, no alcanza con este régimen. El RIGI es una herramienta, pero desde mi punto de vista no alcanza para motorizar la inversión en la pequeña, mediana empresa, que son los que generan empleo, porque las grandes empresas generan empleo, pero muy poquito, muy selectivo, muy sectorial. Es muy importante el tejido PYME y para eso es muy importante una simplificación tributaria que aliente la competitividad. Ahí pasa por una reforma, por eso te digo, una reforma estructural, los temas de coparticipación. Vos sabés que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo de la coparticipación, entonces faltan todavía una serie de reformas estructurales, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos, Eduardo, Germán, un gusto gracias por como venir. siempre, gracias. Vamos a una pausa, señor director, ya volvemos.